días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Estamos en este ciclo que se llama Contrarreloj del Centro de Estudios Libertarios. Les agradecemos mucho que nos acompañen en este ciclo de entrevistas a personalidades, a intelectuales, a políticos, a pensadores de todo el mundo. Mi nombre es Karina Mariani, los saludo desde Buenos Aires y ya mismo vamos con nuestro invitado de hoy, que es Germán Terch. ¿Cómo está, Germán? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un saludo a todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Germán es un conocido escritor y periodista español, pero además es eurodiputado y es un conocedor finísimo de la realidad de Hispanoamérica, muy preocupado por todo lo que pasa en esto que se ha dado en llamar la iberoesfera. Así que, pero así, de cabeza, te quiero preguntar, Germán, estamos a poquísimos días de saber qué es lo que va a pasar con este texto de reforma constitucional que se está dando Chile, con números que, bueno, qué sé yo, si uno le da un poco de atención a las encuestas, daría la impresión de que los chilenos finalmente entendieron el riesgo enorme al que se estaban precipitando. ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Cómo ves desde que se haya aprobado la idea de cambiar la Constitución de una manera tan poco pensada, tan poco respetuosa de los derechos de igualdad ante la ley y demás, hasta este momento? ¿Cómo ves todo el Bueno, sistema del proceso? queremos pensar por los sondeos que tenemos, queremos pensar que los chilenos de repente se han dado cuenta, o sea, que les ha entrado esta especie de arrebato de lucidez de ver en el lío que se habían metido, en el lío de esa inmensa mentira que les ha llevado en los últimos años a entrar en una vorágine terrorífica, primero doblegándose ante la violencia, que es el origen. ¿Qué es el origen de esto? Primero, aceptando durante muchísimos años un discurso mentiroso, un discurso falaz, que es el que va minando las defensas de la democracia, que es cuando se construyen sobre mentiras, vienen generaciones que ya solo creen mentiras, que no creen en ninguna verdad. Y eso es un poco lo que nos está pasando en todo Occidente, y que en Chile ha sido tan llamativo porque era una sociedad donde los elementos fundamentales, objetivos, eran buenos. Había una prosperidad, había una seguridad, había un orden, había una institucionalidad que eran desconocidos en el resto del continente y de los cuales se estaban beneficiando los chilenos directamente, porque es la reducción espectacular de los niveles de pobreza. Todos los datos, todos los indicadores de Chile dicen que desde el año 73, los índices en Chile han ido corrigiéndose hasta convertirse en una sociedad que tenía unos parámetros, si se quiere, generales, pues desarrollados y comparables a los de Europa occidental y países del hemisferio norte. Sin embargo, la política ha podido más, la mentira ha podido más, el discurso ha podido más, y hemos visto cómo esas generaciones que han estado educadas en ese mensaje en que el señor Allende era un santo varón que quería crear una sociedad ideal, maravillosa, y los que impidieron aquello y los que favorecieron que al final viniera una democracia, no como en Cuba, donde no la hay 60 años después, sino que 16 años después llegara una democracia y llegara una libertad y llegaran los derechos para todos los chilenos, que esos eran los demonios. Mientras los que querían convertir Chile en Cuba eran los grandes héroes de la historia. Bueno, pues lo que ha pasado es que los que quieren imitar a los grandes héroes de la historia, es decir, a Allende y a Fidel Castro, que eran los dos que tenían el plan de hacer Chile-Cuba, Cuba-Chile, pues que esos hayan ganado unas elecciones con una bajísima participación, con una desmovilización, con una falta de percepción del peligro por parte de la sociedad absolutamente abrumadora y con unos efectos
por supuesto, decisivos, que es la intimidación a través de la violencia de los incendios de las estaciones, la violencia brutal en las calles, la violencia contra los carabineros, la falta de coraje político por parte de los gobernantes para defender las instituciones. Todos esos elementos suman a la rendición, a esa rendición del Estado próspero frente al asalto de la barbarie. Y realmente, si vemos cómo ha sido el proceso de la constituyente, de esa asamblea constituyente, que es lo que han visto los chilenos, y los chilenos se han quedado espantados al ver cuál es el resultado de este proceso político que han llegado. ¿Y qué han visto? Han visto que están decidiendo los peores, que es casi una exposición directa de la selección negativa de la sociedad chilena. Los peores son los que más mandan, los que más influyen, los que dictan, mientras los mejores tienen que estar callados, están intimidados, la gente honrada está anonadada, asustada, intimidada, los matones. Es la hora estelar de los matones, es la hora estelar de los mentirosos, y es la hora estelar de esa política mágica de la izquierda que simplemente construye sobre la nada y que nos lleva a la destrucción de 2000 o 3000 años de creación de derecho, de creación de lo que son los cimientos de la civilización. Eso es lo que están procediendo a la voladura de eso en estos casos. Y uno de los que pasa en todo el mundo occidental, pero el laboratorio chileno ha sido tremendo, porque se ha visto lo patético que es ese grupo de gente sin preparación, sin cultura, realmente sin unas estructuras. Sin sentido Por eso, sin común. unas estructuras, sin sentido común, que no han hecho nunca nada, que nunca han tenido que pagar nada por lo que han hecho, que son personas que normalmente en una sociedad ordenada pertenecen a la marginalidad, a una marginalidad razonable, aceptable, etcétera, etcétera. Pero siempre que sean la marginalidad, no pueden ser los líderes de la sociedad, no pueden marcar el ritmo, la marginalidad no puede marcar el ritmo de la sociedad. Y el presidente Boric, con todos los respetos para los chilenos, el presidente Boric es una perfecta exposición de lo que estamos hablando, como tantísimos miembros de esa Asamblea Constituyente. Hay algo muy impresionante viendo ahora estos sondeos que vos estabas señalando, y es que Boric, de movida, desde que asumió hace muy poquitito tiempo, es parte del grupo de los mandatarios sudamericanos que asumen y escaso tiempo después tienen índices de desaprobación altísimos y demuestran además, como bien decías, su falta de preparación, su falta de criterio, la locura de haber llevado gente de ese nivel a estadios tan altos de decisión. Te decía, Boric, de movida, ata su gobierno al apruebo de la constituyente. Como que, de alguna manera, yo no sé si es en el fragor del éxito, de que no pensaban que iba a pasar, creo que todo esto es como impensado, es como todo lo que dijimos, esto no puede suceder, es demasiado loco y pasó. Quizás en eso, quizás no lo pensó, quizás hace falta de criterio, pero de alguna manera ató el éxito de su gestión al éxito de la aprobación de este texto constituyente. ¿Qué te parece que puede pasar con su gestión y con la sociedad chilena en caso de que no se apruebe este paquete sobre el cual después te quiero preguntar? Pero ¿qué te parece en esta gestión? Vamos a ver, seamos cautos, porque sabemos quién Boric es, quién es una persona muy limitada, en tanto en experiencia, en conocimientos, en características propias, personales, etcétera, etcétera. Pero claro, esto no es un invento de Boric, ¿eh? Todo este proceso de violencia, de intoxicación, todo esto es un proceso mucho más amplio, en que en gran parte está dirigido desde fuera. Ahí tenemos que coger el elemento del Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, quiero decir que estamos viendo que son procesos muy, muy parecidos
los que vemos con Colombia ahora mismo, con el triunfo de Petro en Colombia, pero que hemos visto con ese pulso con Castillo en Perú, lo hemos visto en Honduras, en fin, es el caso permanente de Venezuela y de ese régimen criminal, profundamente criminal, que de alguna forma influye ya en todas partes como gran provincia cubana continental que es, ¿no? En este momento es Cuba quien coordina, por supuesto, el Foro de Sao Paulo, que fue fundado por Fidel Castro y por Lula. Ahora está Lula otra vez como retornando cargado tiene acusaciones como para irse 1000 años a la cárcel, de corrupción de todo tipo, pero ahí Bueno, está. míranos a nosotros con Cristina. Ahí está, sí, igual, pero ahí está impune y presentándose como candidato, etcétera, y con todo el apoyo de eso que apoya, eso que ha llevado a Boric a donde está, que es el Foro de Sao Paulo, que es ese narcocomunismo, esa red amplísima del narcocomunismo que tiene elementos de todas partes, que tiene elementos incluidos también de Rusia, de China, que tiene a los elementos de Hezbollah metidos, que el factor iraní lleva 15, 20 años jugando un papel fundamental desde la época de Chávez y Morales, está en toda la región entrando. En ese sentido, cuidado con que pensar que esa derrota, que ojalá todos los demócratas deben desear, y toda persona que crea en el sentido común y en la racionalidad y en la formación y en sí en la construcción a partir del conocimiento y de la razón, todos deben desear que realmente pierda este disparate de constitución que lanza por los aires, dinamita la convivencia, dinamita los derechos de todo el mundo, disuelve Chile. Es que disuelve literalmente Chile en el caos. Eso es esa constitución, esa llamada constitución que han perpetrado una serie de personajes más o menos iletrados a partir de sentimientos, de turbios conocimientos, de conocimientos a medias, de cosas a oídas, de influencias externas, de consejos y presiones, de quienes son títeres, etcétera, etcétera. Quiero decir, todo ese resultado merece un rechazo rotundo por parte de una sociedad civilizada como sin duda lo es la chilena. La chilena tiene que deshacerse de esto. He dicho eso, aunque salga un resultado, que nadie confíe en el respeto a las formas por parte de estas fuerzas, que son fuerzas decisivas. En Chile han logrado derribar en Chile lo que era para ellos una afrenta, porque la afrenta es que se había salvado a Chile en el 73 de convertirse en Cuba, y se había convertido en el año 90, Chile era un país de éxito, y a partir de ese momento el éxito de Chile era el descrédito para ellos. Entonces ellos necesitaban tumbar la democracia y el progreso, la prosperidad chilena, como necesitaban conquistar la democracia más firme que se ha defendido frente al comunismo y frente a la violencia, siempre, que ha salido siempre y partiendo siempre de Cuba, donde está el centro de mando y control de todos ellos, que ha sido Colombia. Con la caída de Colombia y la caída de Chile son los dos triunfos psicológicos máximos para la izquierda narcocomunista, para la izquierda violenta, para la izquierda totalitaria, para la izquierda que es Cuba, aunque todos vayan haciendo matices, somos de otra forma, somos tal, son lo mismo, son todos ellos, son lo mismo. El ELN es lo mismo que Petro, y Petro es lo mismo que Boric. Mucho más listo, mucho más preparado, digamos, claro, te iba a decir. digámoslo en este momento, mucho más peligroso como personaje Petro, por supuesto, porque Petro tiene una experiencia criminal mucho más prolongada, o sea, realmente prolongada en el tiempo, con lazos, cooperación y complicidad con los principales actores de esa red, de esa gran red criminal subversiva de Iberoamérica. Es posible que se haya subestimado, incluso seguramente lo viste
esta idea de que hay como si fuera conspiranoico hablar del Foro de San Pablo, hablar del Grupo de Sí, Puebla. ellos, claro. Es Claro, muy típico, pero ellos desacreditan siempre, ellos desacreditan, tienen muchas formas, porque en el fondo se les han entregado los medios. En España no hay medios que no sean de izquierda, no hay televisiones, más que un par de televisiones marginales. Las televisiones nacionales son todas de izquierda, son todas de Petro, son todas de Boric, son todas de Maduro, en realidad son todas de Cuba, son todas defensoras del sistema de Cuba. Parece mentira en una democracia como en España, un país de la Unión Europea. Bueno, pues la defensa de la dictadura cubana canallesca, monstruosa, que está condenando a menores a décadas de cárcel ahora por protestar un 11 de julio pidiendo verdad, pidiendo libertad. Bueno, pues ese régimen es defendido en España por partidos que se llaman democráticos, pero es defendido también por el señor Borrell en la Unión Europea, el máximo representante de la política exterior de los 27 flamantes democracias de la Unión Europea. Es decir, la socialdemocracia europea ha hecho tanto daño a Iberoamérica, apoyando siempre a esa izquierda que no es socialdemócrata, pero que tiene los grados de complicidad para que esta Europa democrática siempre ha estado defendiendo a aquellos que estaban llevando a Iberoamérica por el camino en el que está ahora, es decir, el camino totalitario, el camino de permanente combate en contra de la verdad, en contra de las realidades, y que solo llevan, por supuesto, a la miseria y a la esclavitud. no, pero claro, te decía, el Foro de San Pablo, desde que surge, yo creo que ni pensaron que iban a tener semejante éxito, porque recordemos que Lula ni siquiera estaba en el poder, No, ese claro, poder que tuvo después, eso. el poder del dinero, recordemos el poder de la obra pública, que en Sudamérica es el mecanismo que sostiene a todos estos personajes tan particulares. Pero digo, cuando se piensa, era como cuando se empieza a implementar, cuando se reúnen Fidel con Lula y después el espaldarazo que tienen con Chávez y ese crecimiento, mientras todo eso pasó, que es una historia pero del mal, una historia pero de no sé qué decirte, el peor novelista, el más retorcido, no Sí. se le ocurriría algo tan terrible. Mientras todo eso pasó, la política del mundo, no sé, es Iba por como otro que... lado, sí, sí. Y teníamos a unas democracias que estaban frívolas, dedicadas, muy corruptas, muchas de ellas, sin solventar problemas reales, todas dedicadas, digamos, a sus problemas domésticos habituales, sin ver realmente lo que eran los peligros y lo que eran los retos necesarios que había que afrontar, y no se afrontaron. Y ahí se instalaron que empezaron cuando se hunde la Unión Soviética. El Foro de Sao Paulo no es otra cosa que intentar sustituir la metrópoli de una internacional comunista por otra que realmente cobije, y fundamentalmente Castro lo que buscaba era el cobijo para Cuba, que es un régimen netamente parasitario, siempre tiene que parasitar a alguien porque si no es incapaz de sobrevivir. Lo hacía con la Unión Soviética, después lo hizo con Venezuela la tiene exhausta, ahora está intentándolo con México, Colombia también. con Colombia, con Bolivia, con todos ellos. Pero claro, después llega por supuesto, llega la construcción con Odebrecht, con el señor Lula, pero no solo Odebrecht, llega, aparte del petróleo de Chávez, el tiempo que duró la industria petrolera de Chávez, que además fue durante un boom de precios, eso compró voluntades en todo el mundo. Chávez logró comprar voluntades en toda América, por supuesto, e instituciones y gobiernos y organizaciones de todo tipo, pero también en Europa y también a nivel mundial, la cantidad de lealtades que se forjan entonces y de secretos que mantienen esas lealtades hoy en día. Ahí tenemos también, por supuesto, la conexión iraní, la conexión que Tal cual. es vital
para el narcotráfico por África, que es el que después se abre, porque después del petróleo, cuando se liquida la industria petrolera venezolana, lo que pasa a sustituir al crudo venezolano es la cocaína. Y hoy en día, porque ya financiaba a las FARC, que ya financiaba al ELN, pero que pasa a financiar y pasa a convertirse en la industria para financiar toda esta red. Y ahí están metidos todos, porque ahí están metidos los cárteles, los grandes cárteles mexicanos, están apoyan a un correísmo que tenían entonces, que venía y que con el correísmo se instalaron en el occidente de Ecuador y tienen allí sus bases y prácticamente son suyas, como tienen con las conexiones y toda esa red que tienen, que van desde los mexicanos hasta los argentinos. Todos los poderes de todos estos países que son poderes políticos, poderes y poderes económicos y poderes criminales, están unidos en esta red de intereses mutuos, de coordinación. Además, de alguna manera, todo ese tiempo que fueron tan impunes, que trabajaron tan subterráneamente, fueron sembrando en la justicia, en los medios, en la cultura. O sea, esto Educación, creció, fundaciones, ni hablemos. por supuesto, en la educación, en todo lo que es todo lo que es la formación a nivel local, lo que son las corporaciones, la cultura en los municipios, eso en todas partes. Es decir, todos son instrumentos suyos con una liquidez absolutamente infinita, de la que disponen ellos, y que les hace tener unas ventajas abrumadoras respecto a partidos normales. Por eso uno de los elementos fundamentales que tienen que tener en cuenta los demócratas y todos los resistentes en estos regímenes que se van creando en este momento al amparo del Foro de Sao Paulo es que no están tratando con políticos al uso, que no son políticos con los cuales vayan a perder unas elecciones y hoy te toca a ti y mañana me toca a mí y cambiamos una cosa y yo quiero cambiarla así y tú la quieres cambiar así. No. Esta gente no viene a hacer política al uso. Esta gente viene a destruirte, a marginarte y a hacerte desaparecer del mapa político y de la toma de decisiones para siempre. Claro. Para siempre. No quiere decir que no vayan a aceptar las primeras veces el juego democrático como cuando les favorece, pero quiere decir que cuando a través del juego democrático ellos logran tener esa masa crítica que les haga ganar, ya es muy difícil quitarlos de allí, porque entonces sí que dominan todos los resortes y ellos no tienen ningún escrúpulo, ellos no tienen unos límites ni morales, éticos, no tienen unos límites constitucionales, ellos se mueven por la supervivencia y ellos son una maquinaria de poder sin ningún tipo de escrúpulo. Y eso siempre hay que entenderlo. Es decir, que el que quema las estaciones en Santiago, fueran hechos por comunistas chilenos, por qué grupos de primera línea de donde fueran, con cuántos agentes venezolanos o cuántos agentes cubanos tenían allí metidos, de todos esos que viajan por todos los países del subcontinente, haciendo las mismas cosas, con las órdenes por parte de las mismas oficinas propias que tienen. No sabemos qué lo hicieron, pero esa gente no lo hace para ganar unas elecciones, lo hacen para cambiar un régimen. Por eso digo que el régimen que quieren cambiar es crear una constitución, y ahora estamos con la de Chile, pero Petro no va a hacer otra cosa que abrir el melón de la constitucional en cuanto pueda, y como van a hacer, como todos ellos juegan con ello, pero sobre todo lo que buscan es una constitución que les permita la absoluta arbitrariedad, porque la arbitrariedad es la base o la esencia de la tiranía, de esa tiranía suya, que ellos puedan hacer y deshacer cuando quieran, lo que quieran, aludiendo a todos esos elementos comodín que van instalando en las leyes primero y en esa constitución después, ¿no? Tienen un manual te diría casi un manual de marca: la reforma agraria, el salario universal, la reforma constitucional, la democracia directa, la democracia parlamentaria la desprecian. Quieren la
el asambleísmo eterno, esta cosa de levanten la mano los que están. Eso quiere decir que manda quien manda. Eso es arbitrariedad pura. Y después tienen el indigenismo para volar, para dinamitar la nación, exacto, para dinamitar el marco del demos, que ya no, y que no todos sean iguales, porque ya si vas a tener 7 justicias distintas y uno va a pagar por un crimen de forma diferente porque le van a juzgar a otra gente, a uno que a otro, dependiendo lo que suceda, quiero decir, estamos disolviendo las naciones. Si es en el fondo es lo que están en España también. En España de lo que se trata es de romper España. Aquí lo dicen algunos líderes separatistas, mientras España esté entera, España va a tener resistencia. O sea, ellos necesitan repartir España y la están partiendo primero en esas autonomías, después en las autonomías reforzadas, después dando privilegios a unas autonomías frente a otras, es decir, creando desigualdades entre grupos sociales, entre los ofendidos y los supuestos ofensores. Todo esto son elementos para crear arbitrariedad, que el poder pueda dilucidar como le apetezca. Y esa es la tiranía. Usan los sismos, ¿viste? Feminismo, indigenismo, sí, siempre hay alguna víctima que ellos puedan querer quitar. Animalismo, indigenismo, transismo, lo que haga falta. En todo esto hubo luego salieron a la luz y hay muchos casos que están en la justicia y que después fueron escandalosos en medios, pero que al principio no pasó, que fue la relación de las personas, digamos, de las personalidades de más alto rango en Podemos relacionadas con el dinero de estas autocracias sudamericanas en forma de, no sé, consultorías. ¿Qué te parece? Son expertos, pues lo han hecho en todas partes con mucho éxito en muchos sitios. En España, por ejemplo, en España están gobernando. Que en España esté gobernando un grupo marginal comunista, pues la verdad, y que haya llevado a intoxicar con su política toda la política del Partido Socialista y que no quede ya un demócrata en el Partido Socialista, porque todos aceptan sin ningún tipo de reserva ni crítica esta política frente populista, radical, comunista, que es en sí totalitaria, pues esto es un éxito de ese tipo de financiación. El proyecto en realidad se inicia como una franquicia, es una franquicia de Chávez, con sus amigos en el Foro de Sao Paulo que ven. Quiere decir que en España él se ha llevado unos profesores comunistas de las universidades de la Universidad de Valencia y de la Universidad Complutense, se ha llevado unos comunistas para politizar a sus Fuerzas Armadas. Estaba Jorge Bestringe, estaban diferente gente, Monedero, estaba Pablo Iglesias después, estaba Errejón, y todos estos los llevan para eso, para politizar a las Fuerzas Armadas. Y para dar contenido realmente los marxista. Argentinos hicimos nuestra contribución también a Podemos. Mucho también. No nos están agradeciendo. Y los argentinos vinieron aquí, también tenemos aquí a los montoneros, los tenemos a todos en Podemos, a todos con una prepotencia en Podemos tremenda y con mucha influencia. Pero claro, esos volvieron aquí y esos volvieron con dinero, con esos cauces después, esos que les dan financiación para unos grupos, para académicos, para cursos, para no sé cuántos, pero al final el dinero le llega, es decir, a Monedero le llegaba ese paquete con $425.000, $425.000 que le capturan, que le localizan, y resulta de que dice que es el pago de un estudio sobre una moneda iberoamericana. Es decir, que le paguen a un señor que no sabe nada de moneda, le paguen casi $500.000 por un estudio, pues resulta irrisorio, pero da igual porque ellos no responden nunca a este tipo de cuestiones y tienen unas tramas muy organizadas. El problema real no es Podemos, porque Podemos es, como digo, un partido comunista generado por Chávez, que con más o menos títere
de todos aquellos que estaban allí, de Correa, de Morales, etcétera, etcétera, de Kirchner también, por supuesto, de Cristina también, pero quiero decir que es un partido menor en ese sentido. Lo malo es que el partido fundamental en la izquierda, en la democracia española, que es el Partido Socialista, se vio tan implicado, tan corrupto en sus conexiones con Chávez y con Cuba, con sus direcciones, que ahí es donde están los cadáveres en el armario que impiden que ese partido, por ejemplo, se renueve o que ese partido tome distancia respecto a regímenes intolerables como el venezolano o como otros. Venezuela, el señor Maduro o el señor Díaz-Canel tienen suficiente información para acabar con el Partido Socialista Obrero Español cuando quieran, por todas las cuestiones, como digo, que han hecho a millonarios, a muchos socialistas, pero por acuerdos de Estado, por blanqueo de dinero, por el saqueo de PDVSA, en el cual están metidos hasta el cuello, etcétera, etcétera. En ese sentido, es toda la izquierda española está secuestrada por el proceso totalitario iberoamericano, y toda la izquierda española ha logrado que ese proceso totalitario en Iberoamérica no haya sido denunciado, firmado y combatido por parte de Europa como debiera haber pasado, porque han puesto además a un cómplice que es Josep Borrell, un socialista español que tiene conexiones con todos esos socialistas que se han hecho multimillonarios en Iberoamérica, y es un socialista que jamás va a propugnar una política, como no la propugna hacia Irán, no la propugna jamás contra Cuba y contra Venezuela, y llega a niveles tan bochornosos que este verano pasado, el verano anterior, con el 11 de julio de cubano, con los cubanos siendo apresados, siendo machacados, decía que los cubanos habían salido porque reclamaban que les devolvieran unos artículos de primera necesidad que no llegaban por culpa de Trump, por culpa de sanciones de Trump. Quiero decir, una serie de pretextos y explicaciones miserables hechas por la cabeza de política exterior de la Unión Europea, que es realmente vergonzoso y lamentable lo que hicieron, y hasta ahí llegan en su complicidad, como digo, con aquellos regímenes, pero llegan en esa complicidad porque conocen las profundas conexiones de corrupción de la señora Delcy Rodríguez llegando a España con 40 maletas que desaparecen. ¿Cuántas veces ha venido la señora Delcy con 40 maletas y no sabemos y no hemos sabido de ello? Porque no ha tenido un incidente que de repente denunciara su presencia, como pasó. No será que llegan esos aviones a España igual que llegan a Rusia, igual que llegan a Turquía, igual que llegan a Irán, que llegan cargados de dólares, cargados de oro, del arco Claro. del minero, que llegan cargados de cocaína, que llegan cargados de todo. Y sin embargo, en esa vez, como hubo un incidente, se supo que estaba Delcy Rodríguez en el aeropuerto y que tuvo que ir un ministro del señor Sánchez de madrugada a hacerle la gestión para sacarla del lío y para que esas maletas desaparecieran en España sin dejar rastro y sin pasar por los controles policiales. Pero qué cosas son esas, ¿cómo eso, en qué país desarrollado de Estado de Derecho puede pasar algo así y que después se borren las cintas y no pase nada? Eso es Europa, eso es la Unión Europea, o eso es la señora Kirchner Claro, porque están, mirá, Ortega, es Daniel Ortega. nosotros tenemos un avión Ya lo sé, varado, otro. parado, que nadie sabe muy bien de quién es, y quién lo manejaba, y por qué venía, y qué traía, y que es toda una nebulosa. Pero que fue lo mismo, o sea, ¿por qué saltó este escándalo? De casualidad, como pasó con las valijas de Delcy, de casualidad. Eso te lleva a pensar, bueno, está bien, nosotros lo que vemos es
la Claro, aceituna claro. del... ¿Cuántas veces ese avión cargado con especialistas iraníes, y con terroristas iraníes, han ido para dar instrucciones o para adiestrar o para colocar quizá una serie de aparatos que después crean incendios y crean movilizaciones sociales que después llegan a asambleas constituyentes? Vete a saber. Claro, Esos aviones que se mueven de esa forma y que siempre están. También sabemos de aviones donde se mueven Morales y Correa y de Morales interviniendo para ver qué pasa con la represión para desmantelar la oficina de represión de la coca, de las plantaciones de coca en Perú, porque es que todo es un negociado conjunto. Es decir, que los cultivos de la coca peruana son una cosa que interesa muchísimo en Argentina, porque allí llegan fondos y llegan los blanqueos que hacen los mexicanos a través de Ecuador. En fin, son muchísimas variantes. Se pueden hacer infinidad de variantes. Se me está ocurriendo ahora, pero hay no, 12.000 es que por variantes. eso digo que lo que queda claro es que solamente estamos rasguñando la superficie Sin duda, sin duda. y no tenemos ni idea de Pero todo esto que pasa. Cuando hablamos de esto, también hablamos, por lo menos en el caso argentino y en el caso chileno, para los amigos chilenos, es esto cómo funciona. Toda esta anomia, toda esta red de capas y subcapas que tenés a los más altos, pero después tenés a todos los líderes de las mini mafias que también son free riders. Todo esto en un subcontinente tan desmanejado, tan enormemente desmanejado, es un enorme campo de posibilidades para el narco, el terrorismo, o sea, somos un campo de posibilidades. Ahora, te quería decir algo, porque que estabas comentando de la forma en la que Podemos envenena las estructuras de un partido como el PSOE tan institucional, digamos, que lleva tanto tiempo. Y te quería decir, bueno, está bien, sí, un poco sí, pero del PSOE sale Zapatero. no, el PSOE estaba envenenado previamente. El PSOE estaba envenenado porque en realidad Podemos es un hijo, o es un hijo de. Si el hijo Sánchez es otro hijo, Zapatero, Podemos es también un hijo es un hijo de Zapatero. Es un hijo de Zapatero y de Chávez. Recordemos que después de las bombas que llevaron al gobierno a Zapatero, ¿Ves que los varones se engendran? Somos malos nosotros cuando decimos. la primera visita de Estado a Zapatero fue Chávez. Fue Chávez que llegó, además escoltado por Monedero, fue escoltado por Monedero en la Complutense que es la universidad que ha alimentado realmente todo aquello en Venezuela y en toda la región, que también hizo la Constitución boliviana, y estuvo enredando con Correa muchísimo, y allí siguen, están en todas partes. Iglesias viaja, Santiago, tenemos a Enrique de Santiago, que es el secretario general del Partido Comunista, que acaba de dejar la Secretaría de Estado en el gobierno actual, y que fue el jefe en las negociaciones de las FARC. En Cuba fue supuestamente el asesor legal y el abogado de las FARC, pero en realidad tenía un papel dirigente en las mismas como los dirigentes propiamente dichos. En ese sentido, la trama es inmensa y, por supuesto, Zapatero es un elemento clave para entender no solo el proceso de destrucción de España, sino todo el proceso de creación de esa inmensa, colosal red criminal revolucionaria, subversiva y antidemocrática en Iberoamérica. Ahí Zapatero también está promocionando el apruebo y avalando. Sí. Ayer escribió un artículo de esos absolutamente lamentables, pero todos conocemos a Zapatero ya. Todos sabemos de lo que es capaz Zapatero como mano derecha de Maduro, del torturador, asesino y narcotraficante de Maduro. El señor Zapatero hace trabajos sucios para el personaje más criminal
de Iberoamérica. Imaginemos cómo son y la poca conciencia, los pocos escrúpulos que hay que tener para dedicarse a esto. Y sobre todo la indignidad que supone y el bochorno y la vergüenza para España el haber tenido un jefe de gobierno como él. Lo lamentable es que después hemos repetido, y después de un indolente muy responsable también de lo que ha pasado, de las desgracias de España, que es Rajoy, después ha venido otro que es Sánchez, que sin duda dirige un gobierno delincuente que nos va a llevar a una tragedia. Claro, quisiera volver unos segundos a algunos aspectos de este texto constituyente tan complejo en extensión y tan amañado que se contradice a sí mismo. Pero algunas cosas son, sí, son bien interesantes. Una de ellas tiene que ver con la concepción que tiene todo un grupo social respecto de la nación, el Estado y el gobierno, porque reconoce nacionalidades, reconoce naciones. Y esas naciones, que son, digamos, un grupo hoy, pero podrían ser más mañana, hasta el infinito, tienen, digamos, se les reconoce su propia estructura legislativa, su propia estructura judicial y leyes y tribunales que son equiparados con los chilenos como nación. Me cuesta mucho ver cómo elijo las palabras, ¿entendés? Porque si una es una nación y otra es una nación, entonces... Y además se les reconoce una autodeterminación y una autonomía que se salva con uno de los artículos en los cuales dicen que Chile es indivisible, pero finalmente, si vos tenés tus propias leyes, tus propios tribunales, tu propia concepción de nación autónoma, ¿qué es lo que te impide querer separarte? ¿Y qué es lo que pasa cuando choquen dos tribunales, dos justicias? Pues pasa lo que quiera el gobernante, que eso es lo que quieren. En el fondo lo que quieren es simplemente que exista la arbitrariedad. Se trata de disolver. Es como en España. Se trata de disolver la nación, disolver la unidad, disolver esos conceptos tan arcaicos de que los hombres son iguales ante la ley, porque no somos iguales, porque como no somos iguales, porque los colectivos son distintos. Y entonces, a partir de ahí, dependiendo lo que hagas, lo que pienses, y cuáles sean tus objetivos o tu identidad, una identidad que tú eliges, puede ser también sexual, yo puedo ser mañana mujer, fluido, lo que sea. Es decir, a ti te pueden atribuir otro tipo de justicia. Como no, una justicia para cada uno quiere decir que no hay justicia para nadie. En ese sentido, lo que se hace es disolver la sociedad y el Estado tal como lo conocemos. Vamos a la voladura de los anclajes fundamentales de la civilización. Claro, ahora, si Zapatero avala la idea de que podemos tener un montón de naciones dentro de un país que pueden tener su propia justicia, su justicia puede chocar una con otra, y esto generaría, estamos hablando, no sé si se tiene idea de la dimensión que esto representa, ¿no? De un choque entre internaciones de un país. Si Zapatero avala eso, ¿cuánto avala el PSOE que algo así pueda ocurrir con Cataluña, por ejemplo? Pues se lo está avalando, pero se lo está avalando en este momento. Están trabajando en ello. Ellos están con los separatistas catalanes están concediendo, dando permanentemente, están dando atribuciones nuevas que se escapan de la soberanía nacional. Y están en una posición de traición absoluta a lo que es el mandato constitucional, pero lo hacen y no hay ni una protesta dentro del partido, o sea, ni una. Las habrá, empezarán cuando caigan. Si caen algún día, seguro que hay muchísimos arrepentidos, pero desde luego en este momento no hay nadie que se levante y que diga el presidente Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de atribución para hacer este desmantelamiento que se está produciendo, y sobre todo para hacer los cambios que quiere hacer en la justicia, etcétera, etcétera. Todo es el mismo proceso que allí. De hecho, hecho en Europa, hecho de otra forma. En algunas cosas yo siempre digo que hay ciertas
hay ciertos movimientos que en algunos países son caníbales y en otros países son vegetarianos, pero que viene, al final la digestión es la misma. Vamos exactamente a lo mismo. Y eso es lo que pretenden. Realmente pretenden la voladura de la nación española, que en eso están, generando odio permanentemente en las regiones contra España unida, mintiendo sobre el pasado de España, fabulando como en todos los países, creando un pasado distinto, como dice Orwelliano, un pasado distinto para manipular el presente y poder controlar el futuro, ¿no? El pasado se lo inventan entero, da igual, o sea, para ellos da lo mismo. Un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Tampoco eso no hay sentido de contradicción. Como no hay No, no, pudor, no hay eso es. pudor y no hay responsabilidad. Hoy te digo, Sánchez dijo el día antes de las elecciones, dijo delante de ¿cuántas veces tengo que repetir que jamás pactaré con los separatistas, que jamás pactaré con quienes quieren convertir España en Venezuela, es decir, Podemos? Bueno, pues al día siguiente, 24 horas después, hizo exactamente lo que había prometido en televisión en directo que no iba a hacer. Da igual. No, Da por igual. supuesto. Y es lo mismo que está pasando con Petro, que dijo que no iba a estar haciendo privilegios y favoritismos Claro. para los movimientos, y hoy mismo está haciendo lo contrario. No, no dura nada. Acá hay un problema de la sociedad, porque esto lo venimos viendo. Yo no quiero ni generar los ejemplos que tenemos nosotros respecto de los gobiernos, 4 gobiernos kirchneristas llevamos nosotros, 4, ¿eh? Y sin embargo, estamos hablando de gente que te puede decir una cosa hoy y a la tarde puede decir otra. No tienen que esperar ni 15 minutos. Ellos no tienen límites y como no tienen límites ni tienen realmente ningún criterio de pudor que les fuerce, que les suponga una disciplina interna de eso, de vergüenza de lamento, de contrariedad a la hora de violentar su propia reputación ante sí mismo. Eso no existe. Ellos trabajan para el poder y si te tienen que decir hoy una cosa y dentro de un rato te tienen que decir otra, te lo hacen y les parece perfectamente razonable por su parte haberlo hecho. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de cumplir con sus intenciones, y son sus intenciones lo que vale es sus intenciones y el resultado de sus intenciones, que ellos tengan los mecanismos de poder para poderte obligar a ti a tragar con unas circunstancias con las que tú no estás de acuerdo, y eso es lo único que quieren ellos, poder recurrir a todos los recursos a su disposición, que sean los tuyos también, por supuesto. De ahí el saqueo sistemático fiscal en España es una cosa absolutamente escandalosa. Ya todo el mundo sabe que es inviable, que nos meten en una situación en la cual no podemos sostenernos, es insostenible esto. Y sin embargo ahí siguen. Ahora él no renuncia a llevarse los aviones vacíos hasta Canarias para tener el avión a su disposición para hacer vuelos de minutos entre una isla y otra en sus vacaciones. Es decir, cuando tenemos a la gente que no puede pagar el gasoil para trabajar, para ir a trabajar, es una cosa tan obscena a lo que estamos asistiendo, y sin embargo han logrado que la gente, que a través de las televisiones que han logrado que siempre se convence a lo suficiente gente de que no hay posibilidad de cambiar esto, y desmovilizan lo suficiente a la gente como para que la gente no esté en la calle. La gente tendría que estar en las calles protestando, diciendo esto no puede seguir así. Y ¿No sin tenés embargo, la impresión, ¿no tenés la impresión de que también que las oposiciones, bueno, España es un caso particular porque de esta desazón surge un partido muy nuevo como es Vox, que ha tenido un crecimiento, pero esto no ha pasado en Sudamérica. Esta todavía. desmovilización, sí, esta desmovilización, a ver, nosotros tenemos pequeños brotes mucho más nuevos, como el caso de Javier Milei, pero te decía, esta sensación de desesperanza de la gente, de que esto no se puede cambiar, de que Resignación.
¿No te parece que tiene un poco que ver también con lo que se supone que eran las oposiciones institucionales tradicionales? O sea, el caso del PP, el caso de lo que fue Piñera, que vos lo estabas explicando perfectamente en el proceso, que a mi juicio fue un golpe de Estado, esa concatenación de incendios y levantamientos coordinados que, Sí. que rompieron con todo. Pasó lo mismo con Macri, ha pasado lo mismo con Duque. ¿No te Claro, parece que eso de que la gente no sabe, digamos, a quién reclamarle el contrapeso? la izquierda totalitaria tiene hoy en día la hegemonía en todo Occidente, pero muy especialmente y de forma muy brutal en Iberoamérica, porque los conservadores o las fuerzas conservadoras y liberales, los que tenían que haber defendido el modelo del Estado, han traicionado vilmente a sus postulados y se han dedicado unos a la corrupción, otros simplemente a la vida privada y a la codicia personal, que es absolutamente personal, que es una cosa defendible, pero no te metas en política. Sí, no ha habido gente en la política decidida a defender los valores. Solo han sido posibilistas, todos querían buscar fórmulas de arreglarse, de evitar conflictos, y lo que han hecho ha sido siempre apaciguar al insaciable. Y apaciguar al insaciable se hace cediendo ante ellos. Y eso es lo que nos ha llevado a desarmarnos. Es que han desarmado a la sociedad, para apaciguar a unas minorías que se han convertido en las controladoras de las opiniones y los estados de ánimo. En muchos sitios la gente los vota, o desde luego no vota a los otros, por miedo a que realmente haya más violencia, haya más crispación, haya más conflicto. Entonces, como para evitemos el conflicto, resulta que están votando a Sánchez para evitar el conflicto, cuando Sánchez es el conflicto en sí. ¿Pero Sí, por qué? lo mismo ocurrió votando a Petro, o Claro, a Petro, votando, o pero ¿por pensando que iba a calmar todo votando a Boric. Pero por qué no ha habido alternativas sólidas, firmes, defendiendo valores, luchando realmente contra la corrupción, defendiendo la familia, defendiendo las fronteras, defendiendo la independencia de la justicia, siendo implacables en los castigos frente a los corruptos, pero defendiendo defendiendo realmente la libertad de expresión, no diciendo lo que les conviene a unos cuantos para que no te busquen un lío y no se te manifiesten. Y si hay violencia, ir a por los violentos, no ir a apaciguar al violento para que no te haga más violencia, sino ir a castigar al violento y que los violentos y los criminales paguen de verdad y no sean simplemente materia de cambio para tranquilizar a nuevos violentos. En fin, son tantas cosas. Nosotros estamos viendo cómo el terrorismo ha ido ganando en todos los países de habla hispana. En todos los países de habla hispana, incluida España, donde ETA ha ganado y está hoy en día gobernando con Sánchez. Eso es así, y tenemos a Petro gobernando, y tenemos a los violentos de Boric gobernando, que son los que incendiaron las estaciones, y tenemos a los violentos, a los que amenazan a la población peruana, a los defensores de Sendero Luminoso, los tenemos gobernando en este momento. ¿Por qué pasa todo esto? Porque pues, pasa Bueno, entre Germán, nosotros tuvimos todo nuestra cultura los hispanoamericana. montoneros, por Dios, ¿qué pasa? No, Que no, pero te iba a decir, en el 2016 nosotros, nuestros gobernantes, casi, te diría, no sé, en la totalidad, fueron a abrazar, luego de un plebiscito que negó esto, fueron a traicionar al pueblo colombiano y sin abrazarse con duda, Pinochet. por ejemplo, el coraje que tuvo el pueblo colombiano en decir que no en esa votación infame, y sin embargo, ¿qué pasó? Perdona, voy a mover que que con esa votación que fue heroica frente a todos, que intentaron que los colombianos fueran indignos, lograron vencer y bueno, pues, ¿qué hicieron? Les engañaron vilmente a los colombianos. Los traicionaron, y te iba a decir, y ahí los traicionaron con o sea, a ver, la cultura, la política,
la sociedad, digamos, la jerarquía, la élite de la sociedad hispanoamericana, España, pero Argentina, Chile, todos fueron a abrazarse. Para mí esa traición fue icónica. Icónica, absolutamente icónica. Además es que simboliza realmente la traición permanente de las élites hispanoparlantes, sí. Pasa con otras también, pasa con otras occidentales también. Hoy en día podemos decir que es generalizado, lo que pasa es que las nuestras es especialmente sangrante. Y eso lo podemos decir, podemos remontarnos a las guerras napoleónicas y las traiciones de entonces, que nos hubiéramos, fíjate tú, cómo podía haber cambiado la historia del mundo y la historia sobre todo de todos nuestros países si, por ejemplo, los reyes de España se hubieran ido a América, a aquella parte de España, y se hubieran para combatir a Napoleón desde allí, como hicieron los portugueses. No, en fin, pero esos son ya brindis a la historia. Yo lo que quería decir es que para concluir de alguna forma, que la traición de las élites ha sido enorme, que son las naciones las que se tienen que rebelar, y tenemos que articular. Por eso nosotros estamos trabajando desde Vox en el Foro de Madrid, para articular a través de la Carta de Madrid, que son unos principios muy comunes, muy básicos, en los cuales podemos juntar una amplia base para luchar contra ese totalitarismo, ese rodillo totalitario y criminal, porque fundamentalmente criminal, que es hoy en día el Foro de Sao Paulo y todos aquellos gobernantes que desde Boric a Fernández, a una Fernández y el otro Fernández, a Petro, nuestra hondureña, a nuestro Daniel Ortega, criminal, que está en este momento haciendo algunas de las mayores atrocidades. Cuba siempre al mando de estas operaciones criminales desde hace 60 años, y llevamos todo el mundo libre, riéndole las gracias y no desactivando ese pozo de veneno que es la isla. Pero como digo, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar juntos sin miedo, pero sabiendo que no vale resignarse si queremos que nuestro mundo, el mundo, digamos, la sociedad inteligente y libre y sujeta a derecho persista y nos lleve llegue al siglo XXII. Para eso tenemos que luchar todos, y yo creo que se puede hacer, porque en el fondo todos anhelan la libertad, o sea, toda la población, las naciones quieren libertad y quieren dignidad. Ahora hay que darles caminos viables y comprensibles de movilizarse para ella y de luchar para ella. Y hasta ahora la dejación de nuestras élites ha sido tan dramática que nos ha dejado inermes. Esperemos, como digo, nosotros estamos plenamente dedicados a ello, desde el Parlamento Europeo y desde España también la Fundación Disenso, el Foro de Madrid y el propio partido Vox, plenamente dedicados a buscar esa cooperación entre las naciones hispanas para defendernos juntos y movilizarnos juntos en favor de la libertad y de los derechos de todos. Yo te agradezco mucho este tiempo que nos dedicaste, la disposición para explicarle a los queridos chilenos que son un mecanismo más de una trama compleja, oscura, de mucho dolor, de la cual es muy difícil después salir, que es lo más importante entender. Es muy difícil cuando se entrega la libertad después recuperarla. Así que invito a todos los que nos están mirando a sumarse a las redes del Centro de Estudios Libertarios, donde tenemos entrevistas como esta con Germán tan interesantes. También seguir la enorme labor comunicacional y política que hace Germán, no solo en España, sino también en los países de habla hispana. Y te saludo y te pido nada más que un saludo para los queridos chilenos que van a votar dentro de poco tiempo, y sí, los saludo yo a todos también. Un saludo muy, muy afectuoso a todos los chilenos, y solo quiero hacerles una recomendación.
léanse bien lo que les están ofreciendo y piensen lo que tenían antes. Piensen todo lo que ha progresado Chile en las pasadas décadas. Piensen en todo lo que les hacía envidiables en ese subcontinente en el que viven, lo que les hacía únicos y envidiables por todos. Piensen en ello y no lo sacrifiquen. Defiéndanlo de aquellos que les presentan algo que es absurdo, es peligroso y es desastroso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego.